Buenos días a todos y todos los integrantes de los comités de resignación de las leyes UGEL que nos acompañan el día de hoy. Les saluda Ana Orozco, comunicadora de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes del Ministerio de Educación. Es un gusto darles la más cordial bienvenida al webinar Reasignación Docente 2025, convocado por la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, DITEN, y que cuenta con el soporte de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades, DIFOCA, a quienes agradecemos por permitirnos llegar a ustedes. ¿Qué desarrollaremos el día de hoy? Pues brindaremos las orientaciones sobre el proceso de reasignación docente 2025, haciendo énfasis en los principales cambios normativos aprobados con la resolución viceministerial 054-2025 Minedo, publicado el pasado 31 de mayo. La asistencia técnica de hoy tendrá dos momentos importantes. El primero es una exposición central sobre los distintos aspectos a tener en cuenta para la implementación de este proceso, y un segundo momento será para una ronda de consultas para absorber sus preguntas, dudas que nos hagan llegar a través del chat. Para dar inicio a este evento le damos la más cordial bienvenida al director de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, el doctor Andrés Izaguirre, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor Andrés. Muchas gracias, estimada Ana. Saludo cordial y afectuoso a todos los implementadores de las distintas UGEL y direcciones regionales de educación a nivel nacional. Como bien lo ha señalado, estamos ya dando inicio a la implementación del proceso de reasignación docente. No sin antes darle el afectuoso saludo de parte de nuestro señor ministro de Educación y nuestra señora viceministra. Bien, el Ministerio de Educación implementa de manera colegiada, de manera colaborativa eh, con ustedes, los diferentes procesos que van generando condiciones, tanto para que el personal docente, directivo, especialista en educación, personal jerárquico de las distintas instituciones educativas puedan ver materializados sus derechos, así como también generar condiciones para tener un buen inicio del año escolar. Es por ello que desde este momento iniciamos con la implementación del proceso de reasignación docente, proceso el cual permite que el docente se desplace de una institución educativa a otro, de un cargo a otro, igual, con ciertas ahí particularidades que ya la especialista normativa esto va a aclarar. ¿Qué novedades trae para este año este proceso de reasignación docente? En efecto, se ha emitido la ley 32.238, que establece ciertos ajustes a la ley de reforma en cuanto a la reasignación por la causal de unidad familiar. Ha sido reglamentada y obviamente se alcanza a través de esta modificatoria que ha sido publicada el sábado pasado. Así como también podemos tener otros aspectos de mejora, con el tema de la jornada de trabajo, en este caso de las áreas curriculares, hasta un mínimo de 12 horas de una sola área curricular. Como aspecto de mejora también se ha incorporado dentro del proceso de reasignación docente. Claro, no forma parte de este proceso, pero sí esto es importante señalarlo, proceso de reasignación de salud, donde además del aspecto de salud del profesor, también se está incorporando a considerar el aspecto de salud del hijo menor o mayor de edad, donde en este caso profesora, profesora, es quien digamos, tiene el cuidado de manera directa. Esto es con respecto a ciertos aspectos ahí eh, de mejora normativa. También en este año, ustedes, estimados implementadores, digamos, son los pioneros, por emplear un término, en la implementación ya del proceso de reasignación a través de la plataforma AIM. La plataforma obviamente tiene bondades. Queremos obviamente que esto cumpla todas las expectativas. Se va a sistematizar el proceso, todo el procedimiento, calificación, expedición de actos resolutivos, la migración, digamos, del legajo, así como también la expedición del acto resolutivo. Todo va a estar, digamos, sistematizado y se va a tener una trazabilidad. Entonces, no quisiera en este caso extenderme más.
agradecer una vez más la participación de todos y cada uno de ustedes y con el compromiso de implementar un adecuado y pertinente proceso de reasignación docente 2025. Muchas gracias, estimada Ana, y queda en uso de la palabra. Muchas gracias, director, por su participación. Antes de darle el pase a la expositora, recordarles que es importante que realicen su registro de asistencia en el enlace que estamos compartiendo en el chat. Ahora sí, vamos a continuar con lo programado. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Melissa Lozada, especialista de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, que tiene a cargo la exposición central. Melissa, ¿me indicas, por favor, si ya estamos listos? ¿Qué tal, Anita? Buen día. ¿Me logran escuchar bien? Sí, te escuchamos bien. Gracias. Adelante. Gracias. ¿Qué tal? Buen día a todos los presentes, miembros del Comité de Reasignación. Les saluda Melissa Lozada, especialista de la Dirección Técnica Normativa de Docentes. En esta mañana vamos a hacer un recordar de lo que es el proceso de reasignación y como también ha mencionado el director, darles a conocer las nuevas disposiciones para el proceso de reasignación por las causales de interés personal y unidad familiar. Bien, mientras Melissa va compartiendo la presentación, señalarles que en base a lo que ha dicho el director, el día de mañana se está realizando también una asistencia técnica para el uso del el módulo de gestión del sistema AINI dedicado al tema de resignación. Va a estar por la mañana y por la tarde. Se les ha mandado ya una comunicación y en tal caso es importante tener en cuenta que para esta capacitación específicamente para la de mañana se debe llenar un formulario para que se generen los accesos al espacio de capacitación virtual. Muy bien, Melissa, adelante. Anita, gracias. A ver, vamos a hacer como que una historia de cuáles son las normas que ustedes tienen que tener en cuenta para este proceso de reasignación 2025. Nuestra norma original, como ustedes bien pueden observar en la lámina, es la Resolución Viceministerial 042-2022, la cual después ha tenido modificaciones. En el mismo año también se modificó esta norma con la Resolución Viceministerial 151, pero esta resolución no la van a tener en cuenta, no la van a revisar. Si bien es cierto, la pueden encontrar en la página de la Ley de Reforma, no la van a considerar porque solo fue de aplicación para ese año 2022. Luego tienen la resolución viceministerial 058 del 2023, que sí la van a considerar. La resolución viceministerial 052 del año pasado, 2024, y esta última resolución viceministerial 054-2025. Entonces, las normas con las cuales van a trabajar para este proceso de reasignación son 4. La 042 del 2022, la 058 del 2023, la 052 del 2024 y la 054 del 2025. Ahora bien, ¿cómo es que hemos llegado a esta última modificación que es con la resolución 54? Como bien se había indicado anteriormente, a inicios de año se emitió la Ley 32.238, que tiene por finalidad promover la unidad familiar entre los docentes que se encuentran en el régimen de la Ley de Reforma. Pero esta ley no solamente modifica lo relacionado a la causal de unidad familiar, sino también a la causal de interés personal, específicamente sobre sus requisitos. Luego que se emitió esta ley, necesariamente se tuvo que hacer una modificación al reglamento con el Decreto Supremo 010-2025 y posterior a ello con la modificación de la norma técnica, que es justamente la que les he mencionado hace un momento. A ver, también tienen que tener en cuenta para este proceso de reasignación 2025 la emisión de 2 oficios múltiples, uno que fue en marzo, que se emitió el oficio múltiple 030 referido a la conformación de sus comités, que se entiende que a la fecha ya deben estar conformados. Y como mencionaba Anita, esta información es necesaria justamente también para el tema de la accesibilidad para el uso del sistema AINI, en donde ustedes van a implementar el proceso. Este año ya no va a hacerse uso de la plataforma de reasignación, que los últimos 4 años se ha hecho uso, sino van a hacer uso del módulo dentro del sistema AINE, que ya el día de mañana tendrán su asistencia técnica. Y el oficio múltiple que se emitió el día 2 de junio, respecto ya a las precisiones del proceso de reasignación, donde tienen toda la información sobre el cronograma, sobre la validación de las plazas de reasignación y otras informaciones que también lo vamos a ver a continuación.
Por definición, ¿qué es la reasignación docente? Es un desplazamiento que va a realizar un docente, ya sea en condición de nombrado o designado, de una plaza de origen a una plaza de destino. Por regla general, estas plazas de origen y esta plaza de destino tienen que tener las mismas características, por lo cual el docente va a mantener el mismo cargo. Sin embargo, como toda regla, va a tener sus excepciones que ya vamos a verlo más adelante. El cronograma que tienen que aprobar las direcciones regionales y con quienes ustedes deben de coordinar es el siguiente. A ver, hasta el día viernes deben de aprobar su cronograma regional. La instalación del comité inicia el 19 de junio y las actividades más importantes están relacionadas justamente a la inscripción de los postulantes. Va a ser del 20 al 26 de junio y aquí viene una precisión. En este año, digamos ya en estos tiempos, todos los procesos ya se desarrollan de manera presencial. Entonces, ustedes tendrían que brindar la información de manera anticipada y clara para que los postulantes puedan acceder a la presentación de sus expedientes. La evaluación de expedientes va a ser del 23 al 27 de junio, la publicación de resultados el 30 de junio, los reclamos del 1 al 3 de julio y la absolución de reclamos del 2 al 4 de julio. La publicación de resultados finales el 7 de julio y ese mismo día, como ya tienen la publicación de resultados finales, van a elaborar su cuadro de mérito de la etapa regional y de la etapa, de la etapa regional y van a hacer la publicación de sus cuadros de mérito y de las plazas que justamente van a validar ustedes en estos días y de lo cual está a cargo el Ministerio de Educación. La adjudicación para la primera fase de la etapa regional será el 9 y 10 de julio. Luego siguen las otras actividades relacionadas a la emisión de la resolución, las notificaciones, la emisión del informe y van a pasar a la segunda fase de la etapa regional, donde la publicación del cuadro de mérito y de las plazas será el 16 de julio. La adjudicación será una sola fecha, el 18 de julio. Vuelven a repetir las mismas actividades de la primera fase, pasan a la etapa interregional, bien, donde la publicación de las plazas para esta etapa única, bien, será el 25 de julio y la adjudicación será el 30 de julio. La conformación del comité, como bien se les había mencionado, ya tendrían que estar conformados hasta este momento. La regla es que estén conformados por 4 miembros, de los cuales 3 pertenecen a la UGEL y uno de ellos es el representante de los docentes, para lo cual ya han seguido un procedimiento. Es libertad del titular de la entidad poder designar cuáles serán los miembros que conformen este comité. El comité puede sesionar con un mínimo de 3 miembros, donde uno de ellos deberá asumir el rol de presidente. Ahora, en aquellas UGELes donde tengan una gran cantidad de postulantes y les sea necesario el apoyo de otros trabajadores, el comité podrá incorporar a más miembros justamente para que pueda ser más eficaz la revisión de los expedientes. Las funciones del comité. Si bien es cierto, nosotros estamos emitiendo a través del oficio múltiple 53 un cronograma el cual debe ser aprobado por las direcciones regionales. De existir algún motivo de fuerza mayor, la UGEL puede solicitar a la DRE la modificación de este cronograma, para lo cual él debe de sustentarlo debidamente y la misma DRE deberá de autorizarlo. Ahora, también otra función del comité es solicitar a la oficina de escalafón los informes escalafonarios de los postulantes que son de su mismo UGEL. Es decir, yo tengo un postulante, Juan Rodríguez, bien, y que se está presentando a mi mismo UGEL, es decir, su plaza de origen y su plaza de destino va a ser la misma UGEL. Yo tendría como comité que solicitarle a la oficina de escalafón su informe escalafonario de reasignación. Si este postulante no presenta ese documento en su inscripción, no sería una causal para declararlo no apto, porque esta es una función justamente del comité. Otra función es verificar si los postulantes cumplen con los requisitos establecidos en las normas relacionadas a la reasignación.
publicar la lista de postulantes con los resultados de la calificación. Aquí sí se les sugiere de que cuando realizan los resultados, la publicación de los resultados preliminares, lo hagan de forma detallada. Bien, por ejemplo, si incumple respecto de un requisito, no solamente colocar, no cumplió numeral tal, señalar específicamente cuál es el requisito que supuestamente no habría cumplido ese postulante para que él pueda saber qué es lo que tiene que, sobre lo cual va a reclamar en las fechas determinadas. Igual, cuando van a, si por ejemplo no tiene un puntaje, no le han considerado, por ejemplo, zona de ruralidad de algún año y este postulante considera que sí, que sí le deben de otorgar, también colocar de forma detallada los puntajes que postulante para que así ellos también sepan sobre qué van a reclamar. Recepcionar y absolver los reclamos de los profesores dentro de los plazos establecidos, elaborar y publicar el cuadro final de méritos y adjudicar en acto público las plazas vacantes publicadas. Ahora bien, otra actividad importante y la cual empieza el día de hoy está referido a la identificación y validación de plazas. La prepublicación de plazas ya se realizó, ya están publicadas en la página de la Ley de Reforma. Ustedes pueden ingresar y van a ver cuáles son sus plazas. En el transcurso del día va a estar publicándose el actualizador para que ustedes puedan ejecutarlo en el sistema Nexus y su validación de plazas empieza, como bien indica en el oficio múltiple, desde el día 5, es decir, mañana, hasta el miércoles 11, en la cual ustedes tendrán que realizar el envío de su data con la información de las plazas validadas. Respecto a cómo van a realizar la validación, entiendo que muchos de ustedes ya han participado antes de este proceso, pero bueno, vamos aquí a indicar nuevamente. Tienen que tener en cuenta el área curricular de las horas que han sido cargadas justamente para este año 2025. En el caso de las plazas de especialistas de educación, ustedes van a tener que llenar la información sobre qué especialidad es este especialista. Por ejemplo, si es de nivel primaria, tendrán que llenar la información, especialista de educación, y en una parte del módulo, en la parte baja, les va a aparecer ahí el espacio, ustedes llenarán especialista de educación primaria. Si es en el caso de secundaria, bueno, secundaria y el área. Para la validación también de las plazas de educación técnico productivo y educación para el trabajo, también tendrán que ustedes llenar esa información. Ahora, en el caso de que una plaza no sea considerada válida para este proceso de reasignación, ustedes colocarán en la validación no, y solamente deben de indicar uno de los motivos que están señalados en la norma. En esta ocasión les va a aparecer van a desglosar y van a seleccionar los motivos que están de acuerdo a lo que ya se ha regulado en la norma. Ahora, las plazas que ustedes están identificando en este momento, bien, son las plazas que se van a tener en cuenta para la publicación y la adjudicación para la primera fase de la etapa regional. Para la segunda fase de la etapa regional y para la etapa interregional, ustedes, el responsable del sistema Nexus de cada UGEL, ya es el encargado de realizar todo este proceso de identificación y validación de plazas y la publicación respectiva en las UGELs. ¿Qué plazas no se deben de considerar en el proceso de reasignación? Como saben muy bien, el proceso de reasignación solo se ejecuta sobre plazas orgánicas. Por lo tanto, si existe una plaza eventual, esta no va a ser considerada. Las plazas reservadas también del personal designado, estas no son parte del proceso. Por favor, verifiquen bien su información para luego no tener inconvenientes de docentes reasignados en plazas que ya han sido reservadas para el retorno de personal designado. Las bolsas de horas, las plazas de profesor sin carga horaria, en el caso de EBR secundaria lleva avanzado, las plazas vacantes que han sido identificadas, bien, y o declaradas excedentes. Anteriormente se decía solamente plazas excedentes. Actualmente la modificación ya abre también la opción a que sean plazas que han sido identificadas como excedente en el marco del proceso de racionalización. Pero digamos, si ustedes tienen
que hacer algún movimiento días de proceso de validación, háganlo, ejecútenlo en el sistema Nexus y así las plazas van a poder ser consideradas. Las plazas de instituciones educativas de CERFA, las plazas de profesor con jornada laboral menor a 30 horas y por las plazas que también se encuentran por mandato judicial que no deben ser consideradas en ningún proceso. Y la modificación para este año también es con carga, plazas que tengan con una área menor a 12 horas. ¿De acuerdo? Ustedes van a identificar ahí en las cargas que han realizado. Si existe alguna plaza que tenga una área menor a 12 horas, estas no van a ser consideradas. Ahora, si tuvieran las plazas de ciencias sociales y desarrollo personal, tuvieran, por ejemplo, una plaza de 8 horas de ciencias sociales, 4 de DPCC y bueno, el resto de la jornada lo completan con otras áreas de menor carga horaria. Ustedes ahí van a tener que sumar las plazas de ciencias sociales y de PCC, perdón, el área de ciencias sociales y de PCC y al llegar a 12, esa plaza sí va a ser considerada en el proceso de reasignación. En este caso, al ser de ciencias sociales la mayor carga, ahí va a determinar, esta será el área con el cual se va a publicar. Pero en el caso fuese una plaza, por ejemplo, de comunicación con 6 horas, una plaza con el área también de comunicación en lengua materna de 6 horas, ahí ustedes van a tener que sumar estas áreas y al tener la misma carga de horas en ambas áreas curriculares, ya es el responsable de Nexus el que va a determinar cuál es el área curricular. Los plazos de validación para las plazas, como se les ha indicado, la prepublicación es el día de hoy, 4 de junio, el cual ya se realizó, lo pueden ustedes ir verificando, y la validación es desde el día de mañana, 5 de junio, hasta el 11 de junio. Ustedes podrán realizar un pedido de incorporación de plazas, por eso es que las plazas ya están prepublicadas, las pueden ir revisando, y en caso consideren que hay alguna plaza que debe de ser publicada, pueden solicitar su incorporación al especial y le van a enviar un correo al especialista normativo asignado a su región para que ellos puedan hacernos llegar la información y nosotros podamos verificar, no validar. Los que validan las plazas son los responsables del nexus de cada UGEL y por eso se les pide de que puedan realizar una correcta identificación de estas plazas cuando nos realicen los pedidos de incorporación. La publicación final de plazas será el día 18 de junio y una vez se haya realizado esta publicación, ustedes también procederán a hacer lo suyo en sus UGELs. ¿Cuáles son las prohibiciones para el proceso de reasignación? Los que se encuentran comprendidos en procesos administrativos disciplinarios, los profesores que se encuentran en un proceso de racionalización, también si se encuentran con alguna medida preventiva o de retiro a consecuencia de una denuncia administrativa, estar inhabilitado administrativa y o judicialmente, registrar antecedentes, estar registrados en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, encontrarse cumpliendo alguna sanción administrativa, tener alguna sanción con cese temporal sin goce. Todas estas prohibiciones que ustedes ven en esta lámina, ustedes lo van a tener la información en el informe escalafonario de reasignación. Bien, esta información es verificable en ese documento. Por ello, el informe escalafonario de reasignación es el principal documento de acreditación de los requisitos en el proceso de reasignación. Inclusive también ustedes ahí pueden ver la información respecto de la licencia, si es que el postulante se encuentra en uso de licencia sin goce, pues solamente en estos casos no puede participar del proceso. Ahora, cuando se dice en qué momento es efectiva esta prohibición, como bien había mencionado, esta prohibición va a ser efectiva desde el momento en que inicia el proceso como tal, que es la inscripción de los postulantes, hasta el último día en que dure el proceso, que es el 31 de julio. Bien, si el docente durante este mes y medio aproximadamente se encuentra inmerso en alguna de estas prohibiciones, no va a poder reasignarse. Ahora, una vez si el docente durante este mes y medio, durante la duración del cronograma, no ha estado inmerso en ninguna de esas prohibiciones, pero después de que ya le han emitido la resolución, es decir, por ejemplo, en el mes de agosto,
ya le instauran un proceso administrativo disciplinario. En este caso no habría una previsión porque ya está fuera de las fechas establecidas del proceso de reasignación. Requisitos y postulación. A ver, recordemos que los docentes pueden postular a más de una UGEL de destino. Bien, pueden presentarse, como siempre he dicho, a todas las UGELes a nivel nacional, pero igual tienen que acreditar los requisitos. Ahora, ¿puedo presentarme a varias UGELes por unidad familiar? Sí, porque a una UGEL puedo presentarme quizás por la unidad familiar con hijos, en otra UGEL con mi papá, en otra UGEL con mi mamá. Entonces, sí hay la posibilidad de poder presentarse a varias UGELes por la causal de unidad familiar. Ahora, respecto del interés personal, ahí sí no habría ningún inconveniente. Pero seguimos con la misma regla. Como saben, el proceso es un proceso sistematizado. Por lo tanto, si bien es cierto, yo me puedo presentar a un montón de UGELes, solo va a ser efectiva la primera adjudicación que se realiza en el sistema en esta oportunidad en el aire. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Y justamente es la modificación principal que ha traído consigo la Ley 32.238. Para el caso de interés personal, solamente deben de acreditar 3 años como mínimo de tener la condición de nombrados, es decir, con servicios oficiales efectivos. No se les pide ningún otro requisito como anteriormente era los 2 años de permanencia en la plaza en la que estaba al momento de postular. Eso ya no va a existir, solamente los 3 años como mínimo de nombrado para la causal de interés personal. Mientras que para la causal de unidad familiar les bastará solamente con tener 1 año de nombrado, bien, para poder presentar, mejor dicho, para poder reasignarse siempre y cuando también acredite los siguientes requisitos. Tiene que adjuntar necesariamente su informe escalafonario de reasignación por las causales de interés personal o unidad familiar. Tengamos en cuenta que si presenta el informe escalafonario, digamos, en la hoja de vida, ese no es el documento que se solicita para este proceso, sino es el informe escalafonario de reasignación. Por lo tanto, si hay algún docente que se presente a sus UGELes y que ustedes sepan que que desean reasignarse, denles la orientación de cuál es el documento exacto que tienen que solicitar para que no caigan en errores y luego no puedan ver cumplido su deseo de poder reasignarse. También, desde el año pasado, recordar que el anexo 2 ya no es un documento que se pueda presentar al momento de la adjudicación, sino también es un requisito que deben de presentar desde el momento de su inscripción. Ahora, en el caso de la reasignación por unidad familiar, aumentan los requisitos, los que anteriormente les mencioné, los 3 años de nombrado, el anexo número 2 y el informe escalafonario de reasignación es para la causal de interés personal. Adicionalmente, si van a presentarse el postulante por la causal de unidad familiar, los requisitos aumentan. En el caso de que se trate de cónyuge, deberán de presentar el acta de matrimonio, de concubinato, la resolución judicial, de unión de hecho, la escritura pública. Si la reasignación es por un hijo menor de edad, tendrán que presentar la copia del acta de nacimiento o del DNI. ¿Qué pasa si solamente presenta la copia del DNI del hijo menor de edad? El comité no debe de observarlo. Bien, esto se dio bastante en algunas ocasiones en el proceso del año pasado. El comité debe de recibir ese documento como requisito y en todo caso realizará una fiscalización respecto a ese documento o le solicitará pues de manera posterior a la postulante que le alcance el acta de nacimiento. Pero en el momento como tal, basta con el DNI del menor de edad. Para el caso de hijos mayores de edad con discapacidad, adjuntar igual la copia del acta de nacimiento o del DNI, pero adicionalmente el documento que certifique la discapacidad del hijo mayor de edad. La misma figura da para los padres que menores de 60 años, bien, si tienen alguna discapacidad, presentan la partida de nacimiento, pero adicionalmente el documento que certifique la discapacidad del padre, siempre y cuando sea menor de 60 años. Si es mayor de 60 años, el padre o la madre del docente postulante bastará con la presentación de su partida de nacimiento del postulante, ¿de acuerdo? Y
también se debe de presentar una declaración jurada suscrita por el familiar directo. Anteriormente, era una declaración jurada suscrita por el familiar directo y por el postulante. A partir de este proceso, ya el postulante no presentará una declaración jurada del domicilio en el lugar de destino, sino solamente del familiar directo del postulante. En el caso de que se trate de hijo menor de edad, pues va a firmar su representante legal esta declaración jurada. Los criterios de evaluación para el proceso de reasignación realmente se mantienen, ya son 4, pero sabemos que uno de ellos aún se mantiene suspendido. El puntaje se proporciona por haber laborado en zona rural, frontera o BRAE. Bien, aquí tienen los puntajes en un máximo de 40 puntos. El tiempo de servicio también un punto por cada año. Y el puntaje por escala magisterial. Esta información también ya les va a venir en el sistema AINI, va a estar ya recargada la información y ustedes igual van a verificarlo en el informe escalafonario. La etapa regional. Bien, con la modificación de la norma, con la resolución viceministerial 054, aquí se ha hecho una precisión, ya que a pesar, digamos, de que ya viene ejecutando varias veces este proceso, igual existe una confusión respecto de cuáles son los docentes que se consideran en la primera fase de la etapa regional y cuáles son los docentes que se consideran en la segunda fase de la etapa regional. A ver, los docentes que se consideran en la primera fase de la etapa regional como tal son todos los docentes de la región. Por ejemplo, en la región La Libertad se van a presentar en esta primera fase, quizás postulantes en un UGEL de Trujillo, se van a presentar postulantes de la UGEL Patás, de la UGEL Virú, es de toda la región. Ahora, los postulantes que son parte de la segunda fase son aquellos postulantes que también fueron parte de la primera fase, pero que por algún motivo estando presentes en el momento de la adjudicación decidieron no hacerlo, porque quizás ninguna de las plazas les era atractiva o porque simplemente no asistieron en ese momento de la adjudicación de la primera fase. Entonces, entre la primera y la segunda fase, la única diferencia es que mi cuadro de mérito de la segunda fase lo voy a conformar con aquellos docentes que no se adjudicaron durante la primera fase. De ahí van a participar todos los docentes de la región. Mientras que en la etapa interregional, los docentes que participan son justamente aquellos que vienen de otras regiones. Las actividades que van a realizar, bueno, ya las había mencionado anteriormente cuando les mostraba el cronograma. ¿Cuáles son las plazas que ustedes van a considerar para el proceso de reasignación de acuerdo a las fases? Para esta primera fase, como bien se les ha mencionado, se han identificado las plazas que hasta el último día hábil del mes de marzo en el sistema Nexus han tenido la condición de vacante. Esas son las plazas que justamente se están prepublicando y que también ya se ha hecho la identificación que no es respecto del numeral 627, es decir, de aquellas plazas que no deben ser consideradas. Luego, en el momento de la adjudicación, también pueden ir considerándose las plazas que se van generando por el desplazamiento de los docentes que se han reasignado. Por ejemplo, si yo llamo a mi cuadro de mérito y un docente se adjudica una plaza y va a dejar, por lo tanto, su plaza. Por lo tanto, el siguiente docente que se encuentra en el cuadro de mérito podría elegir esa plaza, lo que se denomina la reasignación en cadena. Por eso es que para esta primera fase van a considerar ustedes las plazas que se van a publicar el 18 de junio, más las plazas que se van generando en ese mismo momento de la adjudicación. Para la segunda fase de la etapa regional van a considerar las plazas declaradas desiertas de la primera fase, más las plazas que se van generando en el mismo desplazamiento, es decir, la misma figura que se había mencionado en la primera fase, y las plazas que han dejado justamente los docentes reasignados de la primera fase, que no son las mismas plazas declaradas desiertas de la primera fase, porque las desiertas son aquellas que yo publiqué. Las plazas generadas por el desplazamiento de los reasignados son aquellos
que me dejaron los docentes reasignados de la primera fase, pero que nadie cogió. Y en las plazas que se refiere al tercer punto es justamente las que se van generando en el mismo movimiento de esa fecha de la adjudicación. Para la etapa interregional, ¿cuáles son las plazas que se van a considerar? Las plazas vacantes declaradas desiertas de la etapa regional, bien, las que se publicaron y no se adjudicaron. Las plazas generadas por reasignación en la etapa regional, es decir, que dejaron los docentes reasignados y que nadie la eligió. Las plazas generadas desde el primer día hábil del mes de abril, recuerden que para la etapa regional se consideraron hasta el último día hábil del mes de marzo, por lo tanto, para la etapa interregional desde el primer día hábil del mes de abril hasta la culminación de las actividades de la etapa regional, más las mismas plazas que se van generando en ese mismo momento de la adjudicación. El procedimiento como tal del proceso de reasignación, no ha cambiado. Una vez que hayan realizado ustedes la verificación de requisitos, van a proceder a la evaluación de expedientes, van a hacer la publicación de los resultados preliminares, bien, si durante los resultados que ustedes están realizando, la evaluación que están realizando, perdón, encuentran algún empate, van a aplicar los órdenes de prelación para el desempate, que la primera es la escala magisterial, la segunda el tiempo de labor efectiva en zona rural, frontera y BRAE, el tiempo de servicios oficiales en la carrera y la fecha de expedición del título pedagógico o de licenciatura con el cual el docente participa del proceso de reasignación. ¿De acuerdo? Valga esta aclaración, porque hay docentes que tienen más de un título, pero para el desempate van a considerar justamente el título con el cual ese docente se está participando del proceso. Luego de ello van a hacer la publicación de sus resultados preliminares. Por favor, tener en cuenta la recomendación que se les ha brindado respecto de que sea detallada estos resultados para que así los docentes sepan sobre qué van a presentar sus reclamos, para que ustedes también puedan luego absolver de forma detallada los reclamos y el 7 de julio hagan la publicación final de sus resultados. La adjudicación. La adjudicación se realiza de manera pública. Tienen que hacer ustedes la convocatoria a todos los docentes, señalarles la fecha y la hora y el lugar donde se va a realizar. Bien, ¿y cuál es la forma ahora en que van a hacer la adjudicación? Hasta el año pasado la adjudicación era de manera alternada, es decir, yo empezaba con el primer lugar del cuadro de mérito de la causal de unidad familiar y luego pasaba al primer lugar del cuadro de mérito de la causal de interés personal. Eso era hasta el año pasado. Este año lo primero que van a adjudicar es a todo su cuadro de unidad familiar y una vez que concluyan con la adjudicación de todo el cuadro de la causal de unidad familiar, van a empezar con el llamado de los postulantes por la causal de interés personal. Entonces ya no existe alternancia, primero o la prioridad lo va a tener el cuadro de mérito de unidad familiar para luego continuar con el de interés personal. ¿Puede un profesor que postuló al proceso de reasignación no estar presente en el momento de adjudicación? Sí puede serlo, para lo cual deberá acreditar un representante mediante una carta poder para que éste pueda tomar las decisiones en representación de él, como es lo referido a la adjudicación de plaza. Ahora, como les había mencionado, ¿no? Aquí viene una aclaración referido a cuáles son los postulantes o cuáles son los profesores que yo considero en la segunda fase. Son justamente aquellos que, estando presentes en la primera fase, decidieron no adjudicarse ninguna plaza. Para ello, igual van a tener que manifestarle al comité, ¿no? Al momento en que lo llaman, de acuerdo a su ubicación en el cuadro de mérito, lo llamarán, el docente dirá, bueno, no deseo adjudicarme, me abstengo de adjudicarme en este momento, paso a la segunda fase, y esta manifestación deberá también ser anotada en el libro de actas del comité. Ahora, en lo referido a la renuncia a la reasignación, el docente va a poder renunciar a su adjudicación de reasignación. Para ello tiene 2 días hábiles, bien, de haberse realizada la adjudicación. De haberse realizada la adjudicación, tiene 2 días hábiles para poder presentar su renuncia. En caso, como también se les ha comentado
Hay UGELs que tienen una menor cantidad de postulantes y como todo el proceso está sistematizado, quizás en ese mismo momento de la adjudicación van a emitir la resolución y le van a adjudicar al docente. En caso sucediese eso, el docente ya no va a poder renunciar porque ya se dio una notificación válida. Por lo tanto, esos 2 días que se le había otorgado, siempre y cuando no reciba la resolución, ya no le es aplicable en este caso que acabo de indicar. Bien, la resolución de reasignación, como ya viene, digamos, en formato en el mismo sistema, va a estar señalando cuál es la causal, en este caso de interés personal o unidad familiar. Ya también luego se les avisará en qué momento hacen el registro en el sistema Nexus. También va a indicar cuáles son el detalle de las plazas de origen y la plaza de destino. Tener en cuenta que para aquellos docentes que están en el área de desempeño de gestión institucional, su reasignación va a ser vigente a partir del 1 de enero del año 2026, mientras que para los que están en el área de desempeño de gestión pedagógica será el 1 de marzo del 2026. Sí se le solicita, por favor, a las UGELs de destino que una vez que emitan las resoluciones de reasignación, aparte de notificar al docente, notifiquen también a la UGEL de origen para que así puedan tener toda la información y mapeados cuáles son justamente las plazas que se les van liberando para que puedan coberturarlas y garantizar el servicio. Aquí vienen las disposiciones complementarias y aquí se les va a hacer mención justamente a las excepciones a la regla general del proceso de reasignación. Se les mencionaba que la reasignación tiene por regla de que justamente hacer un desplazamiento horizontal en la cual la plaza de destino, perdón, la plaza de origen y la plaza de destino van a tener las mismas características, o es decir, el docente va a hacer siempre su desplazamiento manteniendo su mismo cargo. Pero, por ejemplo, tenemos docentes en el cargo de profesores de innovación pedagógica que pueden reasignarse, bien, como profesor de aula, en el caso que sean profesores de innovación pedagógica del nivel primaria, podrán reasignarse a otro cargo, que es el cargo de profesor de aula, pero manteniendo su mismo nivel educativo. Lo mismo sucede para el profesor de innovación pedagógica del nivel secundario. Podrá reasignarse como profesor de área, bien, siempre y cuando acrediten también con su título, pero manteniendo su mismo nivel, es decir, en el nivel de secundaria. Sin embargo, esto no habilita el desplazamiento al revés. Sí hubo bastantes consultas en la cual, por ejemplo, decía, ¿puede un profesor de educación para el trabajo en la especialidad de computación reasignarse como profesor de innovación pedagógica? No, ese desplazamiento no está permitido. Solamente de innovación pedagógica a profesor de aula o profesor de área, más no a la inversa. Ahora, en el caso de que el profesor al momento de postular no indique, por ejemplo, cuál es la causal por la cual están presentándose el proceso, ustedes van a verificar cuáles son los requisitos que está presentando. En caso me presente solamente el anexo número 2 y su informe escalafonario de reasignación, pues entenderá que es por la causal de interés personal. Pero si por ahí yo veo pues un acta de matrimonio, entiendo que es la causal de unidad familiar. Por lo tanto, si el docente no indica cuál es la causal por la cual se está presentando el proceso, tampoco es motivo para declararlo no apto. Ahora, las plazas otorgadas por el Ministerio de Educación que pertenecen a la Iglesia Católica o también o cualquier otro sector, recuerden que necesariamente tienen que contar con la propuesta de estas entidades para que se pueda dar la reasignación. En el caso de plazas E y B, recuerden que el docente debe figurar en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del Perú, así como acreditar poseer el nivel de dominio mínimo exigido para esa lengua originaria. Esto es adicional a los requisitos relacionados a la causal por la cual se han presentado. Ahora, aquí también viene otra excepción a la regla del proceso de reasignación. Recuerden que yo como profesor de EBR secundaria o de EVA avanzado, puedo reasignarme a una área curricular diferente. Por ejemplo, soy profesor de inglés, pero también tengo mi título de comunicación. Puedo reasignarme a el área de, bueno, puedo reasignarme a esta área de comunicación
siempre y cuando yo lo hayas indicado desde el momento de mi inscripción. Es decir, entre las fechas del 20 al 26 de junio, cuando presento mi postulación, debo de indicar al comité que yo, profesor de inglés de secundaria, deseo reasignarme como profesor de comunicación secundaria y para lo cual lo acredito con el debido documento. Igual sucede para el área de educación para el trabajo, yo puedo reasignarme a otra especialidad, siempre y cuando también lo acredite con el título requerido para ello. Ahora, para este año también van a participar los docentes que se encuentran nombrados en instituciones educativas fiscalizadas. Entonces, aquel docente que venga de alguna institución con esta característica va a poder participar del proceso de reasignación, pero para lo cual van a ustedes que verificar dos cosas. Uno, que el docente se encuentre registrado en el sistema Nexus, por lo cual tanto si al momento de ingresarlo al módulo del sistema AINE, el profesor les aparece, se trata de que sí está registrado en el sistema Nexus y además tener su informe escalafonario de reasignación. Aquí también tiene otra novedad respecto del proceso de reasignación y es lo referido a los docentes del área de educación física. Parecida la figura al profesor de IP, bien, pero aquí sí está permitida, digamos, el cambio de nivel educativo. Por lo tanto, un profesor de educación física del nivel primaria o un profesor del área curricular de educación física de nivel secundaria podrá reasignarse, bien, a una plaza de educación física, siempre y cuando acredite tener esta especialidad. Y para finalizar, recordar que la reasignación en el cargo de especialista de educación siempre es en el mismo nivel de IGEL. Es decir, si soy especialista de educación de un UGEL, solamente me puedo reasignar como especialista de educación de UGEL. No puede ser de UGEL ADRE o a la inversa. Bien, Anita, eso es todo respecto al proceso de reasignación. Estoy atenta a las consultas. Gracias. Muchas gracias, Melissa. Estamos seguros que la información brindada contribuirá con el trabajo que realizan todos los comités de reasignación de las DRE y UGEL. Podemos identificar a través de las preguntas que existen profesores en esta asistencia técnica. Recalcarles que esta asistencia técnica es para miembros del comité de reasignación. También tenemos un espacio dirigido a docentes que va a realizarse el miércoles 11 de junio de 5 a 6 de la tarde a través del Facebook del Minedu y Perú Educa. Sin embargo, les podemos indicar que podemos leer algunas de las consultas y que a diferencia de otros años, este año hemos adelantado un poco las preguntas frecuentes, así que en la web de Reforma Magisterial ustedes pueden encontrar 3 documentos de diferentes tópicos específicos de la reasignación que ustedes pueden revisar y estoy seguro que les va a ayudar a absorber muchas de las consultas que tienen los docentes presentes. También hay una guía de postulación para ellos, así que facilitarles este material. Respecto a la presentación, en breve vamos a lanzar también una ficha una encuesta en la que los que llenen podrán acceder a la presentación. Por favor, indicarles a los miembros de los comités de reasignación que es importante registrar su asistencia para nosotros poder verificar quiénes han participado, quiénes requieren de repente algún apoyo adicional. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa para poder ordenar todas las consultas que nos han hecho llegar a través del chat y retornamos en breves momentos. Muy bien. Muy buenas, nos retornamos otra vez a seguir con esta asistencia técnica. Vamos a iniciar con la absolución de preguntas, no sin antes recordarles que se debe llenar el registro de asistencia, que aún todavía tenemos solo el 50% de participantes. Les vamos a agradecer enormemente que nos puedan apoyar en eso. También mencionarles que vamos ya compartiendo la encuesta de satisfacción. Al concluir la encuesta de satisfacción encontrarán un enlace en el que podrán descargar la presentación del día de hoy y también el enlace, porque hay un enlace en el que se está colocando toda la información del proceso y recalcarles que aquí ya se realizó el día de hoy la prepublicación de plazas que ustedes deben proceder a validar. Muy bien, nos encontramos listos entonces, Melissa, para iniciar con este bloque de consultas. Sí, Anita, empecemos, por favor. Muy bien, entonces vamos con la primera consulta. La primera consulta nos indica la UGEL desde la UGEL Huánuco. María Sabina
Nos comenta, ¿se puede aceptar o dar por válido el informe de salud de Huánuco a los postulantes de otras UGELes que se encuentran en la misma región Huánuco o estaríamos eludiendo la norma? ¿Qué le podemos orientar, Melissa? Bien, Anita, gracias. Quiero aprovechar esta oportunidad que si bien es cierto la asistencia técnica no es sobre la reasignación, pero para aclarar sobre este punto, la reasignación por salud justamente tiene por finalidad que el docente que se ve afectado de su salud pueda moverse a una UGEL donde se encuentra un establecimiento de salud el cual le va a brindar el tratamiento necesario para la mejora de su salud. Entonces, partiendo de ello, recordemos que el proceso de reasignación por salud tiene dos informes. Uno, que es necesariamente del lugar de origen. Por ejemplo, podría estar en una zona, en una UGEL, en un lugar, en un pueblo bien alejado, en una zona rural, donde no hay pues un hospital como tal que te va a brindar el informe médico. Por ello, justamente la modificación de esta norma ya no habla del informe médico, sino habla de un documento oficial que emita, en este caso, ese establecimiento de salud, en el cual le comunica al docente que no se le puede brindar esta atención porque por las características del mismo centro de salud, no hay la especialidad como tal. Por lo tanto, el docente que desea reasignarse por salud necesariamente va a contar, debe contar con este documento de donde, del establecimiento de salud de donde se encuentra su institución educativa de origen, para que presente en la UGEL de destino y la UGEL de destino pueda solicitarle al centro de salud, entiéndase que es un establecimiento de salud con mejores servicios, pueda requerirle un informe por parte de la UGEL y le diga, pues, este establecimiento de salud, sí, aquí sí tenemos esta especialidad y por lo tanto sí podemos brindarle la atención a este docente. Entonces, esas es, digamos, las características que tiene que tenerse para el proceso de reasignación por salud. De un lado, que en mi lugar de origen me digan en el establecimiento de salud no te puedo atender, en otras palabras, no hay la especialidad, y en el lugar de destino me digan, sí, aquí sí te podemos atender. Entonces, eso es lo que tiene que verificar el responsable del personal, porque recordemos que la reasignación por salud está a cargo del área de personal al momento de que tiene una solicitud de reasignación por esta causa. Muy bien, Melissa, entonces vamos continuando con la siguiente pregunta de Everson Pozo. ¿Un subdirector puede reasignarse a una plaza de director y se puede tener un cronograma distinto en la UGEL debido a la cantidad de postulantes que se tendrá? ¿Qué podemos orientar? A ver, partiendo de que la reasignación, como bien se había indicado, es en un desplazamiento horizontal, manteniendo siempre el mismo cargo. Si bien es cierto, yo había hablado de algunas excepcionalidades a la regla, pero la regla se mantiene respecto al cargo, siempre es manteniendo, en el caso, por ejemplo, de profesor a profesor, en el caso de subdirector es a subdirector y en el caso de director a director. No puede haber de subdirector a director. En lo que se refiere a la otra consulta, referido a si puede el cronograma tener algunas modificaciones, sí, el cronograma puede tener algunas modificaciones, ya sea, por ejemplo, porque tienen bastantes postulantes o quizás porque en determinadas regiones hay a veces feriados y justamente no están mapeadas en este cronograma por ser de alcance nacional, podrían solicitar a la Dirección Regional de Educación la modificación del cronograma, pero sí se recomienda que no sean muchos los que puedan mover, porque como el proceso está sistematizado, este sistema también responde a las fechas que nosotros tenemos en el cronograma. Muy bien, Melissa, justo la siguiente consulta es, ¿se puede variar el cronograma por existir inconvenientes por feriados regionales? Bueno, ya la especialista nos ha indicado que sí, efectivamente, simplemente hay que sustentar por escrito este inconveniente por el motivo por el cual vamos a solicitar esta modificación de cronograma. Vamos con la siguiente consulta desde San Antonio de Putina. La causal de unidad familiar debe acreditar como mínimo un año de servicio como profesor nombrado con servicios oficiales efectivos. La pregunta es si esto opera a nivel de una misma región y a nivel de una misma UGEL o solamente tiene eficacia para la reasignación interregional. A ver, yo la pregunta la entiendo desde dos lados. El docente puede acreditar su servicio como sus servicios efectivos que lo haya hecho en condición de nombrado
a nivel nacional en cualquier institución educativa de nivel nacional. Ahora, si me preguntas por el lado de en qué causal solamente es ese un año de este requisito, es tanto para la etapa regional como para la etapa interregional. No hay una diferencia que para la regional sea otros requisitos y para la interregional otro. Muy bien, entonces aclarado este tema, vamos con la siguiente consulta. Nos dice Albina, un docente puede presentarse a dos UGELes por diferentes causales, ejemplo, en una por unidad familiar y el otro por interés personal y en la otra UGEL, bueno, viceversa, ¿no? ¿Cómo podemos indicarle, Melissa? Sí, un docente puede presentarse por diferentes causales en todas las UGELes, por ejemplo, en una región que tenga, pues, imaginémonos 10 UGELes, de las 10 UGELes yo me puedo presentar a 8 UGELes por interés personal, a una UGEL por unidad familiar porque ahí están mis hijos y a otra UGEL por interés personal porque ahí está mi mamá. Yo me puedo presentar a todas estas. Siempre y cuando tener claro que la primera que vale es la adjudicación que primero se registra en el sistema. Y leí, ¿cómo voy a tener conocimiento de esto? Porque el mismo sistema te va a avisar de cuando ese docente ya se adjudicó en otra plaza y por lo tanto te va a bloquear el sistema y no vas a poder adjudicar. Muy bien, la siguiente consulta es de Osvaldo de Utubamba. Dice, en las plazas de secundaria, ¿cuál es la carga horaria mínima para validar? Sobre esta validación de plazas, señalarles que el día de hoy también vamos a lanzar un comunicado, así que tenerlo en cuenta también. Adelante, Melissa. Gracias, Anita. A ver, tanto la resolución viceministerial 054-2025, el oficio múltiple 53-2025, el comunicado que Anita les acaba de indicar y también lo que les está brindando en la asistencia técnica. En secundaria nosotros tenemos plazas que son su carga completamente de un área, que no habría ningún inconveniente, pero luego tenemos plazas que justamente están conformadas por varias áreas. En estas plazas que están conformadas por varias áreas, tanto en secundaria como en avanzado, lo que tienen que identificar es que una de esas áreas dentro de ese grupo de áreas tenga 12 horas como mínimo. Si una área tiene 12 horas como mínimo, esa plaza va. Ustedes tendrían ahí ya que identificar. Ahora, hay una precisión respecto de PCC, Ciencias Sociales, Comunicación y Comunicación Lengua Materna. Solo en estos dos casos, es decir, PCC, ustedes pueden sumar las horas que tenga cualquiera de esta área, siempre que les llegue a 12, esa va a ir. Y lo mismo, comunicación y... Muy bien, comentarles que la encuesta de satisfacción ya ha sido compartida y tuvimos algún problema técnico, pero ya está anexado y vinculado la presentación del día de hoy y el enlace que podrán encontrar la prepublicación de plazas. Seguimos con María Elena desde Guaral. ¿Cómo saber si un docente se ha presentado en varias UGELs, toda vez que no se tiene acceso a dicha información? Adelante, Melissa. Bien, es que la prohibición no es que el docente se pueda presentar a varias UGELes, eso está permitido que se pueda hacer. Como bien les indiqué hace un momento, el módulo del sistema AINI, que ya lo van a conocer mañana, les va a informar cuando el docente se adjudica ya en otra plaza y ahí ya no van a poder realizar ustedes otra actividad. Muy bien, acá tenemos una consulta de un DGP. Dice, ¿podría aclarar, entre comillas, en el año previo a su evaluación de desempeño? ¿A qué nos referimos en este aspecto? Nos indica. A ver, haciendo más o menos lo que era el proceso de resignación del año pasado en el personal designado. El personal designado hasta el año 2024 lo podía hacer siempre y cuando ya haya tenido 2 años mínimo como designado y siempre y cuando no esté en su último año de su primer periodo o sus periodos de ratificación. Eso se decía que podía reasignarse el tercer año del primer periodo y el primero y segundo tercer año de sus periodos de ratificación. Pero con la modificación de la ley 32.238, bien, un momentito, ya, 32.238, recordemos que ya no hay una condición como tal o un tiempo de permanencia en la plaza en la que me encuentro al momento de postular. Me basta solamente con que tenga, para el caso de unidad familiar, 1 año o interés personal 3 años. Por lo tanto, esa condición de los 2 años ha desaparecido. Ahora,
¿Con qué se refiere a un año previo al proceso de evaluación de desempeño? Como ustedes saben, en su periodo de designación o en su periodo de ratificación de sus 4 años, es en este último año en los cuales entran en un proceso de evaluación para ver si es que continúan un periodo más de ratificación. A fin de que puedan tener toda la información necesaria, que puedan, digamos, acreditar los criterios que justamente son parte de su proceso de evaluación, es que el año anterior, es decir, ahora el tercer año de mi primer periodo o mi tercer año de mis periodos de ratificación, es en el cual es la prohibición. Por ejemplo, si yo, es un ejemplo nada más, tuviese una designación vigente desde el 1 de enero de este año, bien, sería el hasta el 2029, yo no me podría reasignar en el proceso o participar en el proceso del año 2027. Bien, porque ese sería entrar en mi tercer año. Con la finalidad de que justamente en mi proceso de evaluación, que es del año 2028 al 2029, yo pueda tener la información, pues todos los documentos necesarios, pueda hacer las actividades que me puedan llevar a una continuidad con mi ratificación. Muy bien, Melissa. Sigamos con las consultas. Tenemos una consulta de Logel Lamas. Dice, ¿los docentes que tienen un año de nombrados pueden presentarse al proceso de reasignación? ¿Qué le podemos orientar? Entendemos que se refieren básicamente a los docentes que se nombraron con vigencia del 1 de marzo del año pasado. 2024 al 2025 ya tienen un año de nombrado. El informe escalafonario de reasignación que ya ustedes lo tienen habilitado desde el 2 de mayo con el nuevo, mejor dicho, con todas las características necesarias para este proceso 2025 y con fecha de corte para todo el tiempo de servicio el 31 de mayo del 2025, ya les va a otorgar una información de que estos docentes que justamente fueron nombrados el año pasado ya pasaron de ese año que se pide como requisito para el proceso de reasignación por unidad familiar. Pero si en caso pues fuese un docente que no tiene ese requisito por unidad, perdón, que no va por la unidad familiar, pues sí tendría que esperar sus 3 años para el interés personal. Muy bien. Tenemos una consulta de la Grau, pero antes de ir a la Grau nos consultan aquí, nos dicen quiénes tendrán acceso al sistema AINI del módulo de gestión de personal de reasignación. Recordarles que el día de mañana vamos a realizar una capacitación específicamente para los responsables de Nexus. Entendemos que se recomienda que sea una persona informática la que entre a este módulo, pues es un sistema es un poco distinto a lo que había en la plataforma. Entonces, esa era la recomendación que nos hace el equipo del sistema AINI. Muy bien, vamos a continuar con la UGEL Grau. Para la causal de unidad familiar, un profesor puede seleccionar cualquier plaza vacante o una plaza en el lugar donde se encuentra su familiar. Bien, Anita, gracias por esta consulta y la UGEL también, porque esta también es una consulta muy reiterativa durante el proceso. Recuerden que yo me presento a la jurisdicción de la UGEL de destino. Por lo tanto, yo podría elegir cualquier plaza que se encuentre dentro de la jurisdicción de esta UGEL, no necesariamente, por ejemplo, si es una UGEL de provincia, pues que está conformada por distritos. Si mi familiar está en el distrito A, no necesariamente yo tengo que elegir una plaza en una institución educativa dentro de ese distrito A. Puede ser en cualquiera de los distritos que conforman la jurisdicción de esa UGEL. Muy bien. La UGEL Junín, Noemí, nos hace la siguiente consulta. ¿El acta de matrimonio debe ser original o copia a la espera de su respuesta? Muy bien, señalarle ahí a Noemí, que creo que es profesora, señalarle que puede acudir a la web de la Reforma Magisterial y también que puede visitar la web y descargar las preguntas frecuentes, porque ese tipo de consultas la tenemos ahí considerada. Adelante, Melissa. Bien, en el proceso de reasignación, todos los documentos que acreditan los requisitos pueden ser copia simple. Bien, por ejemplo, si es un postulante, como bien había indicado y continúo con el tema de que se presentan a un montón de UGELs, pues no va a pedir tantos informes escalafonarios de reasignación a la UGEL, ¿no? A una de ellas solamente va a presentar a la original y en el resto va a presentar copia de estos informes escalafonarios.
Entonces, nuevamente, a los comités tener en cuenta que los postulantes pueden presentar copias simples de los requisitos. Muy bien, tenemos una consulta de un AGP. ¿A quiénes se les considera como representante legal de los hijos menores o mayores de edad con discapacidad? Bien, mayormente son los padres de los menores de edad, papá, mamá, o en caso no hubiese alguno de estos, bueno, ya es por mandato judicial a quien se considera como legal de los menores de edad, y sí es él el que va a firmar. La misma figura, perdón, Anita, es para el caso de los mayores con discapacidad. De acuerdo, Melissa. ¿Qué sucede si la plaza que deja el docente reasignado es una plaza excedente? ¿En qué momento se valida si estamos en proceso de adjudicación? Tener en cuenta que en el proceso de reasignación no necesariamente, salvo el titular de la entidad lo haya dispuesto, el responsable de Nexus es miembro del comité. No en todas las SUGELes está siendo miembro. También participa en este proceso y está regulado en norma la colaboración del responsable de racionalización, que es justamente para el tema de identificar plazas que no deban ser que no deban ser adjudicadas. Entonces sí cabe aquí la coordinación entre los servidores, los miembros del comité, el titular de la entidad, para que en el momento puedan ya tener identificados. Se supone que es una información que ya tienen y en el momento de la adjudicación puedan verificar si esa plaza es excedente o no para que pueda ser, no pueda ser considerada para una adjudicación de otro docente. Muy bien, del objeto Cache, Rocío Ruiz nos dice, los docentes que tengan más de 3 años de nombrados y se hayan resignado el año pasado, 2024, ¿igual pueden resignarse este año? Sí podrían, pero solamente por la causal de unidad familiar, porque recordemos que como ya se han resignado con vigencia del 1 de marzo del 2024, similar figura a los que se han nombrado el 1 de marzo del 2024, el 1 de marzo del 2025 ya tendrían el año para la causal de unidad familiar. Si es por interés personal, no podría. Muy bien, nos consultan, para la adjudicación se requiere carta de poder simple. Sí, Anita, gracias. Sí, para el momento de adjudicación, basta con una carta poder simple que me haya dado el docente postulante para que yo en su representación pueda adjudicar la plaza. Si el postulante no se presenta en la primera adjudicación, ¿puede adjudicarse en la segunda adjudicación? Sí, este es justamente lo que yo había indicado en un momento, en un primer momento en la asistencia. ¿Cuáles son los docentes que yo considero en la segunda fase de la etapa regional? Los docentes, lo vuelvo a repetir, son aquellos que en la primera fase no se adjudicaron una plaza, ya sea porque sí fueron al momento de la adjudicación, estuvieron ahí, se pusieron de pie y cuando los llamaron y manifestaron que no querían adjudicarse, o simplemente porque no se apersonaron al momento de la adjudicación pasan a la segunda fase y siempre manteniendo su mismo orden en el cuadro de mérito. Muy bien, tenemos la siguiente consulta de Elvin. ¿Los docentes no se presentan en la primera fase regional, ya no se consideran en la segunda fase? Bueno, es una pregunta un poco repetida de lo que ya hemos venido consultando. Vamos a la siguiente. ¿Puede resignarse un profesor de AIP a otra plaza como profesor? De un profesor de innovación pedagógica a una plaza de profesor, sí puede. Lo que no puede es a la inversa, como bien había mencionado, ¿no? Por ejemplo, un profesor de aula de nivel, un profesor de nivel primaria no podría resignarse como profesor de innovación pedagógica, ni de primaria, mucho menos de secundaria. Igual un profesor, por ejemplo, de educación para el trabajo en el nivel secundaria de computación que sí está permitido el poder yo reasignarme a una área diferente manteniendo el mismo nivel y el mismo cargo, no podría yo reasignarme al cargo de profesor de innovación pedagógica, porque ya significaría eso, un cambio de cargo. Muy bien, aquí el equipo me hace recordar, por favor, llenar el registro de asistencia y su colaboración también con la encuesta de satisfacción que contiene la presentación del día de hoy y el enlace donde se encuentran ya las plazas prepublicadas. Continuamos. El Ojel Guaral, María Elena nos dice, bueno, está un poco confundida, creo que hay que esclarecerle esta duda que tiene. Dice, usted manifiesta que el docente tiene 2 días para efectuar su renuncia a su adjudicación. Pero si el docente renuncia en el segundo día, ¿no se le puede denegar dicha renuncia? Creo que no, ya que está dentro de la fecha límite que establece el marco normativo. O si fuese el caso, ¿cuál es el marco normativo donde establece lo mismo? ¿Qué le Ya, podemos aclarar a gracias, María Elena? Elena.
Gracias, María Elena. A ver, el numeral 817 que es justamente el numeral que me regula el tema de la renuncia. Ahí tenemos dos situaciones. La primera es que yo le adjudico la plaza, no le notifico aún la resolución y dentro de los 2 días hábiles posterior a la adjudicación, si no me presentó su renuncia, esa resignación se va a dar sí o sí. Ya, 2 días hábiles, es decir, si mi mesa de partes atiende, por ejemplo, hasta las 5 de la tarde del segundo día y me presenta 4:59 esa renuncia, procede. Si me presenta a las 5, si es su horario de atención, procederá. Pero si ya me presenta pasado a la hora, no procede, porque ya sería considerado al día siguiente. Ahora, la segunda situación es aquel docente que yo y aquellas UGELs sí realizan, digamos, la adjudicación, la emisión de la resolución y la notificación en el mismo día, porque hay UGELs que sí lo realizan, ya no se le da la opción de estos 2 días. Y eso sí lo establece la norma en el numeral 817. Bien, entonces, esta es, digamos, la precisión que hay. Son dos situaciones diferentes. La primera es, no le notifico aún, por lo tanto le doy los 2 días, pero y en la segunda es, docente ya notificado, ya no tendría opción a esos 2 días. Muy bien, sigamos con la siguiente consulta. Dice, si un docente postula por la causal de unidad familiar y presenta su certificado de matrimonio religioso, ¿es válido para este proceso? No, recordemos que para los procesos y todo lo que produce efectos civiles, efectos legales, el acta de matrimonio civil. Muy bien. ¿Un docente de nivel primaria y que tenga título en comunicación puede solicitar su traslado? Entiendo de la consulta que sería su resignación a profesor de Exacto, secundaria. No, no sí. podría, siempre es en el mismo nivel. De primaria sí está cerrado, es siempre a primaria. Sí, también tenemos otras consultas que ya no vamos a leer, pero entendemos que la resignación, Melissa, ahí podés hacer un recordaris, es en la misma modalidad, en el mismo cargo, en la misma jornada. No existe resignaciones en diferentes modalidades. Muy bien. Darwin nos consulta, si un docente de ETP con su título de computación informática participa en la resignación y desea adjudicarse para el aula de innovación pedagógica. Bueno, creo que ya hemos aclarado que esto no se puede realizar. Muy bien, José Luis nos dice, acreditar un año de servicios como profesor nombrado con servicios oficiales efectivos para la causalidad de unidad familiar, ¿se dará para las dos etapas, regional e interregional? Gracias, Anita. Sí, nuevamente es una consulta que ya se ha dado respuesta. El requisito es por causal, no es un requisito para una etapa y otro requisito para la etapa interregional. Tanto para la etapa regional o la interregional, perdón, es 1 año en unidad familiar y es 3 años en interés personal. Muy bien, un docente que este año cesa por límite de edad, ¿esa plaza igual se debe validar para el proceso de resignación? Sí, justamente en el oficio múltiple número 53 está la indicación, ¿no? De que para el proceso de resignación se van a considerar aquellas plazas que dejen los docentes cesantes por límite de edad al 31 de diciembre. Muy bien, Melissa, nos dicen, el informe escalafonario de resignación no está actualizado. ¿Desde cuándo estará actualizado y a qué fecha de corte? El informe escalafonario de reasignación, Anita, está actualizado desde el 2 de mayo. De acuerdo, entonces También aclararle a quien ha hecho la consulta que esto sí ya se encuentra actualizado a la normatividad vigente. Muy sí, bien, perdón, Anita, y ahí la fecha de corte del tiempo de servicio de todos los docentes está siendo calculada al 31 de mayo. muy bien. ¿El requisito de un año para postular en unidad familiar también aplica para directivos? Sí, justamente lo que indicaba hace un momento en el caso del personal designado, ¿no? Tanto para los especialistas de educación o directivos de IE. Ya no se les pide una permanencia en el cargo, en este caso de designados en la plaza de designados, porque solamente para las causales se pide como requisito nombrado, condición que ya el personal designado cuenta bastante tiempo. Aquí hay una consulta también sobre plazas. Dice, ¿los ceses del 2025 que se darán el 31 de diciembre serán para la etapa regional o interregional?
Bueno, se dan desde la primera fase de la etapa regional, son parte de toda la publicación y bueno, y si no son adjudicadas pasarán a la segunda fase, si no son adjudicadas pasarán a la etapa interregional. Ugel Pangúa nos dice, un docente que está postulando por unidad familiar presenta su acta de matrimonio, pero su DNI no ha cambiado su estado civil en su DNI. ¿Procede su resignación por unidad familiar? El DNI no es un requisito para el proceso de reasignación, basta con el acta de matrimonio. Es más, en unidad familiar algunos se piden el DNI para verificar la dirección. Les vuelvo a repetir, por favor, no pedir el DNI porque el DNI como tal, la información que está como tal en el DNI no son requisitos que tengan que ser verificados. Solamente deben de verificar su informe escalafonario de reasignación y en el caso de unidad familiar, el documento que acredita el parentesco más la declaración jurada que en esta vez solamente presenta el familiar directo. Ya no presenta el postulante la declaración jurada de domicilio. Es solamente una declaración jurada por parte del familiar. Muy bien, a Ugel Pangúa a tener en cuenta esa respuesta. La resignación por unidad familiar con un año de servicios también aplica, discúlpame, estoy leyendo la misma consulta, no. Ahí vamos a la siguiente. Los docentes que cesan en el presente año, las plazas vacantes serán consideradas para el proceso de resignación 2025. Un poco reiterativa, pero vale la pena aclararlo, Melissa. Sí, estimados, como se ha mencionado y ustedes lo podrán ver también en el oficio múltiple 53 y también descargando ya los archivos de la validación de la prepublicación, verificarán que ahí justamente está, que ahí hay las plazas que van a dejar los cesantes al 31 de diciembre. Muy bien. Seguimos leyendo. Ya no tenemos más consultas. Melissa, creo que sería importante recalcar algunos aspectos que están siendo reiterativos sobre las condiciones que se deben cumplir para la reasignación de un docente de una plaza a otra plaza. Por favor, podrías ahí hacernos un hincapié en el tema de que se debe respetar, digamos, la modalidad, el área, por favor. Adelante. Bien, la reasignación, como les mencionaba, es siempre por regla mantener el mismo cargo. Bien, por eso es que yo tengo que ver, si deseo reasignarme, tengo que buscar una plaza con las mismas características de la plaza en la que estoy en este momento. Que es decir, debería ser mismo cargo, misma modalidad, mismo nivel, misma área curricular en el caso de secundaria, campo de conocimiento en el caso de EVA avanzado. Sin embargo, también les he mencionado que existen excepcionalidades. Estas excepcionalidades son aplicables solo para el tema de profesor de innovación pedagógica, que puede reasignarse como profesor de aula o profesor de área manteniendo el mismo cargo. Luego tienen la otra excepción que es en el tema del profesor de educación de física, que pueden en este caso sí reasignarse a un nivel diferente, pero siempre y cuando tengan el título de la especialidad que es educación física. El otro caso es en el tema de educación para el trabajo, yo me puedo reasignar a una especialidad diferente, pero estoy manteniendo mi mismo nivel, estoy manteniendo mi misma modalidad y mi misma área curricular. Igual tengo que acreditar con el título técnico o profesional. Y el otro caso es para el tema de secundaria y avanzado, que yo puedo reasignarme a una área diferente, pero igual estoy manteniendo el mismo nivel, la misma modalidad. Carlos. Muy bien, otro alcance que creo que es importante de acuerdo a las consultas que estamos recibiendo, Melissa, sería importante que les brindes las orientaciones a los directivos que quieren participar en el proceso de reasignación 2025. Sí, a ver, el personal designado, ya sea como especialista de educación o directivos de IE, no tendrán que acreditar ninguna permanencia en la plaza. Bien, me refiero ya a estos 2 años que se pedía. Basta con que acrediten, es que desean presentarse por el proceso de reasignación por unidad familiar, acreditarán un año de nombrado que tienen, y en el caso de interés personal, los 3 años de nombrado que también lo tienen. Ahora, en el caso de los directivos de IE, recordar que la reasignación es de subdirector a subdirector y director a director, manteniendo el cargo. Igual, por ejemplo, si yo soy un profesor de nivel primaria, bien, y deseo reasignarme, también lo voy a hacer como director de nivel primaria. En el caso, por ejemplo, que estuviese en una institución educativa integrada,
que tenga los 3 niveles, siempre y cuando yo voy a poder reasignarme a esa institución educativa si es que la plaza estuviese ubicada en el supuesto que aún estuviese ubicada en el nivel primario. Ya está, en el caso de directivos, siempre es en el mismo nivel educativo también. Muy bien, sigamos con las consultas. Mira, ya tenemos casi resuelto el gran grupo de consultas, pero otro tema que está surgiendo mucho en distintas consultas y creo que podemos hacer un comentario general para absorber. Uno es que los requisitos están en función a la causal de la resignación que vamos a solicitar. ¿No es así? Sí, a ver, nuevamente les voy a repetir cuáles serían los requisitos, como les había indicado. Es en razón de la causal, más no de la etapa a la cual me estoy presentando. Yo me voy a presentar a la unidad familiar, sea profesor, sea director, sea subdirector, sea especialista de educación. Si es por unidad familiar, me presente a la etapa regional o interregional, igual va a ser un año de nombrado. Igual, sea profesor, sea especialista de educación, director, subdirector, me presento por interés personal, ya sea para regional o interregional, es 3 años. Digamos, la otra novedad del proceso de reasignación es en el momento de la adjudicación, que ya no es alternado, sino yo llamo primero todo mi cuadro de mérito de unidad familiar, concluyo con el último de mi cuadro de mérito de unidad familiar y recién voy a llamar al primero en mi cuadro de mérito de interés personal. Muy bien, también sobre ese tema de los requisitos, Ugel Guamalíes nos da una duda que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, hace un ejemplo aquí, un informe escalafonario dice que la persona aparece con estado civil soltera. Luego esta profesora adjunta su acta de matrimonio, pero cuando hacen la consulta de RENIEC también está soltera. Entonces tenemos 3 fuentes de información que van a determinar y que se contradicen, ¿no? En este caso, Melissa, ¿qué es lo que es válido para hacer valer este requisito? Ya, para el caso de cónyuge, la norma señala que el requisito es el acta de matrimonio. Entonces, si la docente sí me presenta el acta de matrimonio, lo considero como apto. Igual, si existe por ahí alguna duda respecto de otros documentos, los cuales tengo a la vista, y me genera incertidumbre respecto de la información que me brinda la docente, puedo yo también realizar una fiscalización, ¿no? Podría solicitar información a RENIEC respecto a si esta docente si se encuentra casada con la persona que se indica en el acta de matrimonio, o también pedirle, pues, también se podría actualizar el informe escalafonario. Pero el documento como tal es el acta de matrimonio. Muy bien, Melissa, y sobre este tema, por ejemplo, que también hemos tenido esta labor que se realiza en zonas rurales, válido para el tema como criterio bueno, se otorga puntaje como criterio de evaluación, ¿qué podemos decirle respecto a este punto? Si en el caso del informe escalafonario no apareciera la información que ha elaborado en esta zona rural. Bien, Anita, gracias. A ver, vamos a hacer unas precisiones sobre este criterio de evaluación, que es sobre el tiempo de haber laborado en zona rural, BRAEN o frontera. Recuerden que solamente se otorga desde el año 2014. Podría por ahí un docente decir, no, pero yo he elaborado antes, te presento mis constancias, te presento documentos, yo he elaborado antes del 2014 y por lo tanto me otorgas puntaje. No le puedo otorgar puntaje. La norma me dice que el puntaje como tal respecto de este criterio que acredita con los padrones que emite el ministerio desde el año 2014. Yo no podía observar un documento adicional. Si por ahí me dicen, no, pero el informe escalafonario no me indica que este docente haya laborado en zona rural, pero si yo veo que en las resoluciones que aprueban justamente los padrones, veo que sí, pues que el año 2016 este docente sí laboró en una institución educativa en el BRAEN, pero en su informe escalafonario no está, pues yo le tengo que creer a lo que me dice el padrón, porque la norma me indica que el que acredita esta condición son los padrones que justamente emite los padrones. Por ahí que podría haber quizás que no se haya jalado la información, porque los informes escalafonarios de reasignación justamente para este proceso se han alimentado con los últimos padrones, con la información actualizada. Entonces, sí habría, digamos, sería un caso muy excepcional que no haya la información, pero de haberlo, ustedes tienen que considerar lo que hay en el padrón. Muy bien, Melissa, entonces estamos llegando al final. ¿Algún comentario final que quieras realizarle a los participantes del día de hoy?
Sí, que tengan en cuenta las últimas disposiciones que se han emitido en el proceso de resignación, la asistencia técnica que se les ha brindado, los oficios múltiples que se les ha emitido, los comunicados, y también ustedes conocen quiénes son sus soportes normativos asignados a cada región para que puedan comunicarse con ellos y brindar atención para acompañarlos durante la implementación de este proceso hasta el último día de Muy bien, señalarles que el día de hoy realizamos la prepublicación de plazas y también estaremos enviando un comunicado con precisiones sobre el proceso de validación a tener en cuenta a través del sistema Nexus. También vamos a incorporar el actualizador para que puedan realizar este proceso de validación. Antes de concluir, también quisiera decirles que el día de mañana estaremos realizando una asistencia técnica durante todo el día, la mañana y la tarde, sobre el manejo del sistema AIMI para el proceso de resignación 2025. Están convocados todos los responsables del sistema Nexus y en caso se diera algún caso específico que no hubiera responsable del sistema Nexus u otro inconveniente, por favor, comunicarse con sus sectoristas para poder atender el caso específico de cada uno. Es importantísimo señalar que para esta capacitación va a ser a través de Zoom, igual que esta. Sin embargo, se va a compartir un espacio virtual dentro del sistema AIMI y para eso tienen que tener ciertos accesos. Llenando un formulario, se les van a otorgar los accesos a su correo electrónico para que el día de mañana puedan tener una participación oportuna y podamos realizarla de la mejor manera y puedan ustedes ejecutar e implementar el proceso de reasignación en este módulo. Muy bien, eso es todo por nosotros. Agradecemos la participación de los comités de reasignación que nos ha acompañado el día de hoy en la asistencia técnica. Esperemos que le haya sido de utilidad todas las dudas que hemos resuelto. Hay muchas de las preguntas que tenemos, que nos han hecho llegar, están en las preguntas frecuentes consideradas en la página web de la Reforma Magisterial. Tener en cuenta esto, pues hemos trabajado ampliamente con las consultas del año pasado y con muchas consultas que ya nos están haciendo llegar, que podría serles de mucha utilidad también para implementar este proceso. Muy bien, eso es todo por ahora. Hasta una próxima oportunidad. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.